Buenos días, vamos a continuar con la clase de la materia 4 del Diplomado de Gerencia de Proyectos con BIM. En esta oportunidad vamos a hacer la solución de la tarea número 1 en su fase 1 y fase número 2. Ok, para ello vamos a compartir pantalla. Ok, aquí para realizar esta tarea vamos a utilizar como base el archivo en Excel que le enviamos con 4 hojas. Una hoja para la información del presupuesto, una hoja para la información de la mano de obra, una hoja para la información de los equipos, una hoja para la información de los materiales. Entonces, con esta información, nosotros le solicitamos que por favor prepararan un programa de trabajo haciendo uso de 2 pistas. Para la primera fase de la tarea vamos a utilizar la vista del diagrama de Gantt. Para la segunda fase de la tarea y vamos a utilizar la vista hoja de los recursos. Entonces lo primero que debemos hacer es hacerle una copia a la primera hoja del libro de Excel, que es la hoja del presupuesto. Vamos a ir a mover o copiar. Vamos a darle crear copia, colocarla por detrás de la hoja de pavimento y le damos aceptar. ¿Okay? Porque tenemos que ajustar la información que vamos a llevar a Project a través de la herramienta de importación. ¿Okay? Entonces, teniendo esta copia de la hoja de presupuesto, la vamos a renombrar, le vamos a poner como nombre GAN, y luego vamos a ajustar esta hoja para poder importar los datos. Lo primero que debemos hacer es una tabla que arranque en la celda A1. Entonces vamos a eliminar esto de título, esto acá, esto no nos sirve a la hora de importar el archivo. Vamos a mostrar todas las columnas y todas las filas, no puede quedar ninguna columna oculta, ninguna fila oculta, ¿ok? Y vamos a ubicar, fíjense acá, vamos a eliminar esta información que estaba aquí en la columna A que estaba oculta, vamos a eliminarla. Ok, vamos a, ahora, no puede haber combinación de celdas, vamos a eliminar todas las celdas combinadas. En el caso de los capítulos del presupuesto, están en celdas combinadas, tenemos que eliminar esa celda combinada. El nombre del capítulo vamos a llevarlo a la columna C. De cada capítulo vamos a llevarlo a la columna C. ¿Okay? Luego vamos a darle un poco de color por nivel. Hay un poco de color por nivel. Recuerden que los capítulos en el presupuesto, cuando nosotros lo importemos a Project, van a pasar a ser los niveles de la WBS, el nivel 1. Okay. Y bueno, ya aquí hemos arreglado la columna de la descripción. ¿Okay? Ahí están los que en Project van a hacer las subtareas y van a hacer las tareas. En la columna B vamos a tener lo que es el código y en la columna A vamos a tener lo referente al número de la partida. Ahora vamos a crear una nueva hoja. Vamos a crear una nueva hoja. ¿Ok? Y en esa nueva hoja vamos a consolidar todos los recursos, mano de obra, equipos y materiales. Vamos a consolidarlo en una sola tabla. Entonces vamos a agarrar la mano de obra, sus 3 columnas.
Vamos a dar copiar y nos vamos a ir a esa hoja nueva. Vamos a ir a esa hoja nueva y le vamos a dar pegar. Vamos a pegar un poquito con la información que traemos de la mano de obra. Ok. Ok. Después vamos a traernos entonces la información correspondiente a los equipos que tengamos la misma columna, referencia, descripción y el costo. Vamos a agarrar todo lo que tiene que ver con los equipos. Okay. Vamos a darle copiar. Vamos a llevarlo a esa hoja consolidada, donde la vamos a tener a 3. Vamos a pegar ahora los equipos. Okay. Y vamos a llevar ahora lo referente a los materiales. Llevando lo referente a los materiales, igual referencia. Vamos a llevarnos referencia, la descripción. Vamos a dar copiar. Vamos a poner aquí la referencia y la descripción de los materiales. Y vamos a pegar el precio. Acá, materiales, vamos a pegar el precio. Ya, vamos a pegar el precio. Ya, vamos a darle un colorcito aquí, un sombreado a los materiales. Esto ya lo hace MAPRE por defecto. Vamos a darle nosotros un colorcito, un sombreado a los materiales. Vamos a darle un sombreado a todo lo que tiene que ver con los equipos. Todo lo que tiene que ver con los equipos. Vamos a darle un sombreado para distinguirlos a la vista. Okay. Vamos a darle un sombreado para distinguirlo a la vista. Y vamos a darle un sombreado a todo lo que se refiere a la mano de obra. Okay. Para distinguirlos a la vista. Y vamos a darle un sombreado a cada uno. Ahí tenemos materiales, equipos y mano de obra en una sola columna. En el caso de los materiales, tengo la información de la etiqueta. Vamos a crear aquí una cabecera que se llame etiqueta. Etiqueta. Y en esa columna vamos a pegar la etiqueta del material. Ya, vamos a ir a la hoja. Vamos a ir a la hoja y vamos a pegar la etiqueta. Aquí tenemos la etiqueta pegada. Ahora el mismo sombreado a todos. Pues el sombreado de la etiqueta. Okay. Y ya tenemos, básicamente ya tenemos nuestra tabla de recursos ya lista. Toda nuestra tabla solo lista para importar a la hoja de recursos de Project. Okay. Vamos a crear nuestra tabla aquí. Ok. Entonces ya tenemos nuestra tabla. Vamos a ponerle aquí a la hoja importante que le cambien el nombre, le pongan recursos, con RRHH, en la hoja de recursos. Y ya con esto yo tengo preparada en mi hoja de Excel las dos tablas que me van a servir para realizar la fase 1 y la fase 2 de la tarea. Ok, ahora vamos a ir a el programa, al proyecto. Ok, dejar de compartir aquí. Vamos a compartir el programa. Compartir. Ok. En la primera fase de la tarea se le pedía que abrieran un proyecto en blanco.
archivo, abrir, ¿ok? Y ustedes iban a abrir un proyecto nuevo, un proyecto en blanco, ¿ok? Ese proyecto en blanco, ustedes lo iban a guardar con el nombre de proyecto pavimento, con la inicial de su nombre y la inicial de su apellido. Eso ustedes se iban a ir a la pestaña de archivo, iban a decir guardar como, ¿verdad? Yo los tengo guardados todos en material de pavimento, lo voy a volver a guardar ahí. Ok, yo lo voy a llamar proyecto pavimento JFM y le voy a dar guardar. Ya con eso yo cumplía con la primera asignación de la fase 1 de la tarea. Luego se me pedía que este proyecto iniciara el 3 de junio. Yo me puedo ir nuevamente a archivo, y en archivo, en la cinta de información, me voy a la información del proyecto y en la información del proyecto yo voy a decir la fecha de comienzo y la fecha de comienzo va a ser el 3 de junio. El 3 de junio. Con eso yo cumplía con la segunda parte de la tarea. ¿Okay? Después la tercera parte de la tarea, y es una recomendación que le hicimos al principio, era que pusieran todas las actividades que inicien con programación automática. Aquí en la parte inferior izquierda seleccionan programación automática. Ok, estoy preparando el proyecto para cuando importe la información que viene del archivo de cero. Ok, esta vista, escala temporal, es una vista que me sacrifica un poco el espacio de trabajo. Yo por ahora no la voy a utilizar y como no la voy a utilizar, la voy a ocultar. Entonces yo me voy a la pestaña vistas y en la pestaña vista yo le voy a dar aquí donde dice escala de tiempo, la selecciono y ya la quito. Ok, ya tengo el nombre del archivo, la fecha de inicio del proyecto, el proyecto está preparado para que las tareas nuevas comiencen con programación automática. Estoy en la vista diagrama de Gantt y voy con la otra parte de la tarea que es declarar las tareas del proyecto. Entonces, yo lo voy a hacer a través de la herramienta de importación. Me voy a ir al archivo, abrir, examinar. Al darle examinar, ustedes fíjense que tienen que ir acá donde dice la extensión del archivo y ustedes le van a decir libros de Excel. Libro de Excel y voy a buscar el libro de Excel que tiene la información. En este caso es el de la tarea 1 de planificación. Le voy a abrir. En el momento que le doy a abrir, se abre el asistente para importación. En este asistente le doy siguiente. Y fíjense que el siguiente me dice que si es una equivalencia nueva o utilizar una equivalencia existente. Si yo he preparado planificaciones partiendo de archivos de Excel y ya yo tengo una estructura, yo lo puedo guardar como una equivalencia existente. En el momento en que yo vaya a hacer una importación para levantar una planificación, que ya sé cuáles son los datos, la columna y el esquema bajo el cual se realiza, yo puedo guardarlo como una equivalencia y sencillamente llamo esa equivalencia. En nuestro caso, vamos a decir que es una equivalencia nueva y le damos siguiente. Cuando llegamos a la otra parte de la ventana, dice cómo desea importarlo. Desde un proyecto nuevo, entiéndase que cuando importe o cuando le dé la instrucción de importar, Proye va a abrir un proyecto nuevo en blanco y va a montar esa información. En el caso de nosotros ya preparamos el programa donde se va a cargar la información importada.
Entonces, en el caso de nosotros, es la segunda opción, que es anexar los datos de un proyecto. ¿Ok? Y le damos anexar los datos. ¿Ok? Y la tercera es combinar los datos con un proyecto activo. Si yo voy a traer a una programación ya levantada una información que no está cargada en el programa, pero que se requiere en el programa, yo le digo combinar los datos. Y esa información que yo importe va a venir a reforzar, a fortalecer o a complementar una planificación que ya está elaborada. Ese no es el caso de nosotros. En el caso de nosotros, ya nosotros tenemos la programación activa y queremos cargar los datos en la programación activa. Le damos siguiente. ¿Ok? Y ahora fíjense en la próxima ventana que aparece qué datos voy a importar. Tarea, recurso o asignación de las tareas. Nosotros vamos con esta herramienta de importación, vamos a cubrir la fase 1 y fase 2 de la tarea, en lo que se refiere a la carga de información. Yo le voy a decir que me importen las tareas y que me importen los recursos. Y le voy a dar siguiente. En ese momento se va a abrir una ventana de equivalencia del asistente de importación. Lo primero que yo tengo que seleccionar es la fuente de donde pienso importar la información. En este caso yo lo voy a traer del libro de Excel. ¿Ok? Y lo voy a traer de la hoja de Gantt. De la hoja de Gantt. Fíjense que él me trae las cabeceras de las columnas que yo tengo en Excel. Ahora yo tengo que hacer la equivalencia. Yo le digo que lo que es la columna de descripción en Excel, esa información la coloque en la columna de nombre de project. Si yo despliego aquí, aparecen todos los campos, pero como yo sé cuál es el campo donde yo voy a cargar la información, yo lo puedo escribir directamente. Yo le digo nombre. Nombre. Luego me voy a la segunda, que es código. Esta es una columna personalizada. El código es alfanumérico. Yo le voy a decir que la información que está en la columna de S, llamada código, me la cargue en una columna personalizada llamada texto 1. Le doy Enter. Y la columna número de la partida, que es una columna también personalizada, yo le voy a pedir que me la cargue en una columna personalizada de project que se llame número 1. Número 1. Y aquí ya yo he realizado la equivalencia entre el archivo de S y el archivo de project. Y le voy a dar siguiente. Al darle siguiente, se abre la ventana de equivalencia para los recursos. Entonces yo debo escoger la hoja dentro del libro de Excel donde está la información de los recursos. Yo la busco, sé que es la de recursos, pongo recursos, fíjense que se traen las cabeceras, el archivo de Excel de la hoja de recursos, las cuales yo voy a hacer equivalencia. Entonces, yo siempre aconsejo que arranquemos por el nombre. En Excel se llama descripción, en Project se va a llamar nombre. Ok. Después tenemos en Excel el campo de costo por hora estándar. En Project se llama tasa estándar. Tasa estándar. Después tenemos la referencia. La referencia hay que tener mucho cuidado porque ya yo tomé la columna personalizada de texto 1 y la columna personalizada de número 1. Yo esta referencia de los recursos la voy a colocar en texto 2. Texto 2. Y tenemos el campo de la etiqueta
que en Project se llama etiqueta también. Yo le voy a poner etiqueta de material, y le voy a dar siguiente. Al darle siguiente, me dicen si yo deseo guardar esa equivalencia. Como esto es un ejercicio académico, yo no voy a guardar la equivalencia. La equivalencia la guardan si esto lo van a hacer frecuentemente en sus trabajos, guardan su equivalencia y le dan finalizar. Ahí se están importando los datos. Ya se han importado todos los datos, ya están cargados en la vista de diagrama de Gantt en el Project, sin error humano, cero error humano. Y si vamos a la vista de hoja de los recursos, deberían estar cargados los recursos. Fíjense que ahí está lista y llena mi tabla de mi hoja de recursos. Ok, pero ya aquí cubrimos fue la parte de cargar la información desde Excel hasta Project. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar respondiendo a las asignaciones de la tarea. Vamos nuevamente a la hoja de diagrama de Gantt. Y en la hoja de diagrama de Gantt tengo cargada las tareas y las tareas resumen, o las tareas y los niveles de la WBS. Entonces, vamos a construir nuestra WBS. Yo sé que la partida 1 y 2 pertenecen al capítulo de obras preliminares, entonces yo las voy a subordinar al capítulo de obras preliminares. Después yo sé que la partida 3 y 4 pertenecen al capítulo de base y subbase, y yo las voy a subordinar al capítulo de base y subbase. Y después también sé que las partidas 5, 6, 7 y 8 pertenecen al capítulo de pavimento, y yo las voy a subordinar al capítulo de pavimento. Esta fila 12 es una basura que viene de la importación, yo la voy a eliminar. Y entonces ahí ya tengo mi programa estructurado con mis 3 niveles de la WBS, ¿okay? O mis 3 capítulos del presupuesto. Y para completar esta tarea, entonces faltaría mostrar las columnas personalizadas del número de partida y del código. Esa información también se importó, pero hay que mostrarla. Entonces yo me voy a parar en la columna de nombre de la tarea, la voy a seleccionar todo y le voy a dar insertar columna. Yo sé que la columna del código yo la cargué en texto 1. Texto 1 y le doy aceptar. Fíjense que ahí aparecen los códigos de las partidas. Ok. Le doy aquí, le selecciono todo, le doy botón derecho y la centro. Fíjense que toda esa información se importó. Si yo quiero ahora cambiar el nombre de la cabecera para que se vea texto 1, le doy a esta flechita que está aquí, perdón, selecciono todo, botón derecho, y le digo configurar el campo. Al darle configurar el campo, yo escribo aquí, donde dice título, código. Código. Y le doy aceptar. Ok. La vuelvo a seleccionar toda y le digo centrar. La vuelvo a seleccionar toda y le digo centrar. Para que se siente la información. Ok. Ahora vamos con la columna número de la partida. El número de la partida yo la importé a la columna en Project llamada número 1. Entonces yo selecciono toda la columna de código, le doy insertar columna y busco la columna, busco el campo número 1. Consigo el campo número 1, lo selecciono. Fíjense que ahí el campo ya está lleno con la información del número de la partida. Hago el mismo procedimiento, selecciono toda la columna, le doy botón derecho, le doy a la cinta configurar campo y le cambio el nombre donde dice título y le pongo número de partida. Le doy a aceptar
Vuelvo a seleccionar todo y le doy que me centre la información. Y con esto ya yo he concluido lo que es la primera fase de la tarea que le habíamos enviado. ¿Ok? Hasta aquí tenemos todo lo que tiene que ver con la primera fase. Tenemos los niveles, tenemos las tareas, tenemos los códigos, tenemos los números de partida. Adicional, aquí le pedimos que mostraran la tarea resumen del proyecto para que se viera cómo se habilita la fila número 0. Entonces, para hacer eso, nosotros nos vamos a ir a la pestaña o ficha de formato, y en la pestaña de formato nos vamos a ir al grupo de mostrar y ocultar y le vamos a seleccionar tarea resumen del proyecto. Seleccionamos la tarea del resumen del proyecto y ahí vemos cómo todas las tareas y subtareas se subordinan a la tarea resumen del proyecto, que es el nivel 0, nivel madre del proyecto, y es la pila número 0 que le asigna MS Project al máximo nivel de una planificación. Y todas se encuentran subordinadas a él. Fíjense también que cuando hacemos el llamado de mostrarla, la tarea resumen del proyecto, ella trae consigo el mismo nombre del archivo que se guardó. Por eso es que en la asignación de la tarea le pedimos que lo guardara con las iniciales de su nombre. Hasta aquí ya tienen los 100 puntos de la fase 1 de la tarea 1. Ahora vamos a hacer un poco de maquillaje. Siempre es bueno que distingan los niveles. Vamos a decir que el nivel superior, ¿ok? O nivel 0, tenga esta cinta, y que los niveles 2 de mi WS tengan esta cinta. ¿Ok? Y ahí tengo mi planificación montada. Ahora la segunda fase de la tarea era trabajar en la vista hoja de los recursos. Vamos a ir a la vista hoja de los recursos, y en la vista hoja de los recursos ya tenemos cargado todo lo que es la información de los recursos, producto de la importación. Lo primero que hay que hacer acá es decirle al programa cuáles recursos son tipo trabajo y cuáles recursos son tipo material. Y dice que nosotros, los recursos tipo materiales, ¿ok? Tenemos que decirle al programa cuáles son tipos materiales, porque nosotros importamos la etiqueta. Entonces, nos paramos aquí en la fila 44, donde empieza el material asfalto RC250, y sabemos que ese es un recurso tipo material. Fíjense lo que sucede cuando yo le digo que es un recurso tipo material. Inmediatamente aparece la información de la etiqueta que vino desde la importación. Si yo no le digo ok, fíjense que cuando me traigo los materiales y le digo al project que son materiales, me muestra la etiqueta, ok, y ya carga su costo de tasa estándar, ok. Ahora yo tengo que decirle al project, haciendo uso de el campo de grupo, ¿ok? Haciendo uso del campo de grupo, yo voy a clasificar los recursos de acuerdo a los APU.
¿Ok? ¿Cómo voy a hacer eso? Yo me voy a ir a grupo y le voy a decir que todo lo que es mano de obra sea 3 piso mano de obra directa. ¿Ok? Y le doy esa clasificación a todo lo que es la mano de obra directa. Después, yo voy a decirle a los equipos 2 equipos, ¿ok? Y le voy a decir lo voy a arrastrar hasta llegar al último equipo. Y después voy a decir que uno son los materiales. Que uno son los materiales. ¿Okay? Lo voy a arrastrar hasta el último material. ¿Qué sucede? Ahora después que yo he hecho esta clasificación, haciendo uso del campo de grupo, de la columna de grupo, yo le voy a pedir que me los agrupe de acuerdo al criterio de este campo. Le doy a aceptar. En ese momento, Proye me los clasifica en materiales, equipos y mano de obra. ¿Ok? Me dice que tengo 25 equipos, que tengo 18 personal y los materiales yo tengo que hacer un arreglo, un último arreglo con respecto a la importación, porque en el momento que él los monta, pero no los ve como materiales, sino los monta como recurso tipo trabajo por defecto, él no ve la tasa estándar, la elimina de la tasa estándar, yo sí voy a tener que copiarla, ¿ok? Entonces ahí yo me voy al archivo de Excel, copio el valor de mi tasa estándar, me vuelvo a mi archivo de Project y pego mi tasa estándar. ¿Okay? Y ahí tengo el valor de la tasa estándar de cada uno de los equipos. ¿Okay? Vamos a cambiar un poquito el formato, se me la traje de allá. Un poquito el formato, para que tengan el mismo formato. Y ahí tengo el valor de la tasa estándar de mis equipos. Entonces, hasta aquí se le pidió que hicieran la tarea. Entonces, tienen todo su banco de recursos clasificado de acuerdo a sus APU, materiales, equipos y mano de obra, ¿ok? Tienen su diagrama de Gantt, con su estrategia constructiva y ahora vendría la otra parte de la clase, que es estimar las duraciones y asignar los recursos. Muchas gracias. Si tienen preguntas al respecto, la pueden hacer directamente por el chat del grupo del diplomado, pueden hacer directamente a mi número de WhatsApp y estamos a la orden. Ya con ello, ya ustedes cumplen con lo que fue la primera asignación enviada a ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla y no me queda más nada que decirles que muchas gracias. Esperemos que con esta clase grabada
hayamos cubierto algunas expectativas, algunas dudas y que este material les sirva para que ustedes puedan seguir practicando.